En una fría noche de octubre, mientras las calles de Londres se envolvían en una densa niebla, me encontraba sentado junto al fuego en nuestro apartamento de Baker Street, sumergido en uno de los muchos volúmenes de mi colección de recortes. Sherlock Holmes, por su parte, estaba absorto en uno de sus experimentos químicos, un proceso que llenaba la habitación con un olor peculiar y penetrante. De repente, el timbre de la puerta resonó con urgencia, rompiendo la calma de la noche. Holmes levantó la vista, una chispa de interés brillando en sus ojos. Un cliente, sin duda, y uno desesperado, a juzgar por la hora y la insistencia. Poco después, nuestro botones anunció al Dr. Percy Trevelyan, un joven médico, cuyo rostro pálido y agitado delataba una profunda angustia. Apenas entró, se desplomó en el sillón que le ofrecí, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Señor Holmes», comenzó con voz entrecortada, «he venido a usted porque estoy al borde de la locura. Algo inexplicable y aterrador está sucediendo en mi propia casa, y temo por mi seguridad y mi reputación». Holmes se acomodó en su butaca, juntando las yemas de los dedos en su característico gesto. «Por favor, doctor, tranquilícese y cuéntenos todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que le parezca». Animado por la calma de Holmes, el Dr. Trevelyan comenzó su relato. Explicó que era un médico brillante, pero sin recursos. Tras graduarse con honores en la Universidad de Londres, su futuro parecía incierto, hasta que un día recibió una propuesta extraordinaria. Un hombre llamado Blessington, que se presentó como un inversor con una salud delicada, le ofreció financiar una consulta en la prestigiosa Brook Street. A cambio, Blessington viviría en la misma casa como su paciente interno, pagándole un G enero, su porcentaje de las ganancias y cubriendo todos los gastos. Era una oferta que Trevelyan no pudo rechazar. El arreglo funcionó a la perfección durante un tiempo. La consulta prosperó, y Blessington, aunque peculiar y a menudo presa de extraños ataques de nervios, se mantenía como un residente discreto. Sin embargo, todo cambió hace unas semanas. Blessington leyó en el periódico la noticia de un audaz robo a un banco, y desde entonces su comportamiento se volvió errático y paranoico. Insistía en que todas las cerraduras fueran reforzadas. Se negaba a salir y vivía en un estado de terror constante. Pero lo más extraño, señor Holmes, ocurrió hace 2 noches, continuó Trevelyan. Blessington se retiró a su habitación, como de costumbre. A la mañana siguiente, cuando fui a verlo, su cuarto estaba vacío. Había salido sigilosamente durante la noche, sin que nadie lo viera ni oyera. Estuve preocupado todo el día, hasta que por la noche regresó, tan sigilosamente como se había ido, con una expresión de alivio demacrado. No quiso darme ninguna explicación. Y anoche, prosiguió el doctor, con la voz temblando, sucedió algo aún más alarmante. Tuve un paciente con un ataque de catalepsia, una condición rara que requiere mi atención constante. Decidí pasar la noche en un sofá en el consultorio. Alrededor de las 2 de la madrugada, un ruido me despertó. Vi la silueta de un hombre moviéndose sigilosamente por el pasillo, dirigiéndose hacia la habitación de Blessington. Entró y unos minutos después salió y se marchó. Corrí a la habitación de mi paciente interno y lo encontré sentado en la cama, pálido como la muerte, con una expresión de puro terror. ¿Pudo ver el rostro del intruso?, preguntó Holmes, inclinándose hacia adelante. No, estaba demasiado oscuro, respondió Trevelyan. Pero esta mañana, al examinar la alfombra del pasillo, encontré huellas que no eran ni mías, ni de Blessington, ni de mi sirviente. Eran las de 2 hombres. Holmes se puso de pie. Doctor, este caso presenta características fascinantes. Watson y yo iremos a su consulta de inmediato. No toque nada más. Necesito ver esas huellas y hablar con el señor Blessington. Llegamos a la elegante casa de Brook Street, donde el Dr. Trevelyan nos condujo directamente al pasillo del segundo piso. Allí, sobre la alfombra de color neutro, Holmes se arrodilló con su lupa
examinando las huellas con una concentración absoluta. Interesante, murmuró. 2 hombres, como usted dijo. Uno de ellos es bastante corpulento, a juzgar por la profundidad de la pisada. El otro es más ágil, han caminado de puntillas, tratando de no hacer ruido. Subieron las escaleras, entraron en la habitación de Blessington y luego se marcharon. Pero, ¿por qué Blessington no dio la alarma? ¿Y por qué no le contó nada a usted? A nuestra siguiente parada era la habitación del misterioso paciente interno. Trevelyan llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte esta vez. En silencio, una sensación de aprensión se apoderó de nosotros. Tras un tercer intento fallido, Holmes giró el pomo y empujó la puerta. Anne estaba inseguro. La escena que nos recibió fue macabra. El señor Blessington yacía en el suelo, junto a su cama, con una cuerda alrededor del cuello, atada a un gancho en el techo. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro, amoratado, a primera vista, parecía un claro suicidio. El doctor Trevelyan soltó un grito ahogado y se apoyó contra la pared, visiblemente conmocionado. Pero Holmes, con su agudeza habitual, no se dejó engañar por las apariencias. Se acercó al cuerpo y lo examinó minuciosamente. «Esto no es un suicidio, Watson», declaró con firmeza. «Mire esto». Señaló varios detalles que un observador casual habría pasado por alto. Las marcas en el cuello son demasiado horizontales para ser de un ahorcamiento autoinfligido. Además, fíjese en estos restos de ceniza de cigarro en el suelo. Son de 3 tipos diferentes. Blessington no fumaba puros, según nos dijo el doctor. Y finalmente, mire estos tornillos sueltos en el gancho del techo. Han sido forzados, como si alguien hubiera probado su resistencia antes de usarlo. Holmes se paseó por la habitación, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. 3 hombres estuvieron aquí anoche. Los 2 que dejaron las huellas y un tercero. Entraron, probablemente con una llave duplicada, y confrontaron a Blessington. Lo que tenemos aquí no es un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente disfrazado. Lo juzgaron y lo ejecutaron en su propia habitación. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué harían algo así?, pregunté, desconcertado. La respuesta, mi querido Watson, debe estar en el pasado de Blessington, replicó Holmes. Su miedo extremo tras leer sobre el robo al banco, su huida nocturna, su terror. Todo apunta a que conocía a sus asesinos. Él era parte de su mundo, y por alguna razón, lo traicionó. El nombre Blessington es probablemente un alias. Debemos descubrir su verdadera identidad. Holmes se dirigió al inspector Lanner, de Scotland Yard, que había llegado al lugar. Inspector, necesito que investigue en los archivos criminales. Busqué una banda que cometió un gran robo a un banco hace unos años. Una banda de 4 hombres, uno de los cuales traicionó a los otros y los envió a prisión. Sospecho que nuestro Blessington es ese traidor. Mientras el inspector partía para cumplir el encargo, Holmes y yo regresamos a Baker Street. La investigación de Holmes se centró en los periódicos de la época, buscando pistas sobre el infame robo al banco de Worthington en 1875. La banda estaba formada por 5 miembros. 4 fueron arrestados gracias al testimonio de un quinto, cuyo nombre era Sutton. Los criminales Cartwright, Biddle, Hayward, Y. Moffat fueron condenados a 15 años de prisión. «Lo ve, Watson», exclamó Holmes, golpeando el periódico con la mano. «Sutton es nuestro Blessington». Los otros 3 cumplieron su condena y salieron. Han estado buscándolo desde entonces para vengarse. El robo que leyó en el periódico fue obra de ellos. Fue su tarjeta de presentación, una señal para que Sutton supiera que estaban libres y que iban a por él en su escapada nocturna. Fue un intento desesperado de buscar protección policial, pero probablemente perdió el valor y regresó. Poco después, el inspector Lanner confirmó las sospechas de Holmes. La identidad de Blessington era, en efecto, Sutton, el informante del caso del banco de Worthington. Los otros 3 miembros de la banda habían sido liberados recientemente. El caso
estaba resuelto. Los asesinos eran los antiguos cómplices de Sutton, que habían llevado a cabo su propia forma de justicia retorcida. Reflexionando sobre el caso, no pude evitar sentir una extraña mezcla de piedad y repulsión por el hombre conocido como Blessington. Vivió sus últimos años en un lujo comprado con la traición, pero también en una prisión de miedo constante, sabiendo que su pasado, tarde o temprano, vendría a cobrar su deuda. Su muerte, aunque brutal, fue la culminación inevitable de una vida construida sobre la deslealtad. Sherlock Holmes, con su lógica implacable, había desentrañado la verdad, demostrando una vez más que no hay crimen que pueda permanecer oculto para siempre bajo el manto del engaño. Los culpables nunca fueron capturados. Probablemente huyeron del país tras consumar su venganza. El doctor Trevelyan, liberado de su extraño paciente, pudo continuar con su prometedora carrera, aunque sin duda marcado por la oscura tragedia que presenció en su propia casa. Y así, el caso del paciente interno se cerró, convirtiéndose en otro fascinante capítulo en los anales de mi amigo, el único detective consultor del mundo. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a este canal para descubrir obras poco conocidas de la literatura universal.